G es igual a 0. La reacción está en equilibrio. Voy a poner una reacción, por ejemplo, A más B, produce B más C. Vamos a suponer que es esta reacción. Cuando esté en equilibrio, las velocidades de reacción hacia la derecha son iguales a las velocidades de reacción hacia la izquierda, y las concentraciones o presiones son las de equilibrio. ¿Hasta ahí estamos bien, jóvenes? ¿Ya se fueron? No, profe. Sí, profe. ¿Sí se va entendiendo? Sí. Cuando delta G es negativo, la reacción es instantánea y sucede hacia la izquierda. Sucede hacia la izquierda. Y quiere decir que hay más productos que reactivos. Y son más estables. Hay más productos que reactivos y son más estables, es decir, no se pueden descomponer. Más estables. Cuando delta G es positivo, la reacción ocurre de izquierda hacia la derecha. Así, gráficamente, de izquierda hacia la derecha. Y ahora hay más reactivos que productos. Y ahora son más estables los reactivos que los productos. Eso es lo que quiere decir esta energía libre. Es decir, hemos planteado el cálculo de la energía libre como la diferencia que hay entre las energías libres de los productos menos la energía libre de los reactivos. Entonces, en esta primera condición, cuando delta G es negativo, entonces cuando delta G 0 es negativo otra vez, menor que 0, indica pues que la energía de los productos
delta G, es más negativo que el de los reactivos, sino para ver, nada más era para confirmar. Esta primera es para confirmar cómo es la energía libre de los productos y reactivos. Vemos que cuando delta G0 es negativo, la reacción ocurre instantáneamente y hay más productos que reactivos y son más estables los productos. Y lo contrario, cuando delta G es positivo, ocurre de derecha a izquierda y los inestables ahora van a ser los productos y los reactivos van a ser los más estables. Entonces aquí en esta gráfica, nomás para confirmar, aquí está el delta G en esta gráfica izquierda y los que están más abajo, las líneas más abajo, indica pues que sus óxidos son más estables. ¿Por qué? Por este valor de delta G, son más negativos. Entonces el óxido de calcio es más estable a 1200 grados centígrados que el aluminio, que cualquiera de los que están por arriba. Y este calcio, el elemento puro, puede descomponer a cualquiera de estos óxidos. Igual, el magnesio puede descomponer al aluminio. El aluminio puede descomponer al óxido de titanio, pero el aluminio no puede descomponer al óxido de calcio. ¿Por qué? Porque es mucho más estable el óxido de calcio que el óxido de titanio. El calcio sí puede descomponer al óxido de titanio, pero el titanio no puede descomponer al óxido de calcio. Ese es el criterio que estábamos viendo. Y la otra duda que teníamos, ¿por qué se dice que hay reducción en la descomposición de un óxido? Primero, vemos la oxidación del cobre. La oxidación del cobre lo presentamos por esta ecuación. Según el diagrama de Ellingham, cobre reacciona con oxígeno y forma Q2O. Bueno, aquí sería 2 para que esté balanceado. 4 cobres antes, 4 cobres después, 2 oxígenos reactivos, 2 oxígenos productos. Entonces, el cobre, como saben ustedes, aquí está con la valencia 0. Aquí está con la valencia 0. ¿Por qué? Porque decíamos que tiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Por eso, si tienen por ahí la tabla, vean cuál es el número atómico del cobre, por favor.
¿Sí lo checaron? ¿O estoy solo? 29. 29. Entonces tiene 29 protones y 29 electrones. Y por eso aquí la valencia es 0. Porque la carga es neutra, está neutralizada. A ver, espérenme. Por eso aquí la carga está neutralizada y es 0. Sale. En la oxidación, si le quitamos 4 electrones, entonces acá ya quedarían, voy a recorrer un poco para que se entienda. Si le quitamos 4 electrones, aquí ya quedaría con voy a poner aquí otra vez. 29 protones, porque los protones están dentro del núcleo, pues esos nunca salen, ¿verdad? Los electrones son los que pueden perderse o ganarse. En este caso, la valencia del cobre aquí es 0 y la valencia acá después de la reacción es más 4. ¿Por qué? Porque la valencia del oxígeno es menos 2, ese nunca cambia. Pero sí el del cobre. Entonces aquí la valencia del oxígeno, del cobre es 0, por este caso, ¿verdad? Tiene igual número de protones, igual número de electrones. Acá ya en forma de óxido, la valencia del cobre ya viene siendo 4 porque el oxígeno es menos 2. Y esta es la valencia del oxígeno, menos 2. Entonces aquí sería... No, aquí sería 1. Perdón, aquí debe ser 1 porque el del oxígeno es 2. Entonces aquí es 1. Bueno, aquí le quitamos cobre, valencia más 1. Entonces aquí le quitamos un electrón. Un electrón. Entonces aquí ya quedaría con 28 cargas negativas y 29 cargas positivas. ¿Cuál prevalece? Hay un exceso de protones, ¿verdad? Aquí voy a poner que estos son negativos y aquí estos son positivos. ¿Cuál prevalece? Pues la carga positiva. Por eso aquí es valencia más 1, porque hay un protón más, hay una carga positiva más o una deficiencia de cargas negativas en una unidad. Hay 29 antes de la reacción y aquí hay 28 ya después de la reacción. Por eso aquí la valencia es 1. El oxígeno es menos 2, este es menos 2. El 1 ya no se pone porque es la unidad. Entonces Q2 son valencia más 1. Y el cobre está pasando, aquí le voy a quitar porque es en lugar de 1, en lugar de 4 es 1. Entonces aquí está pasando de cobre 0 menos un electrón, cobre
0, 29, 29, menos un electrón, 28. Al final hay 29 protones y 28 electrones. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué le ha sucedido al cobre? Hubo una oxidación. Pérdida de electrones es oxidación. Reacción contraria. Cuando se descompone un óxido, en este caso el cobre, cuando se descompone, ¿qué quiere decir? Que el cobre, que tenía valencia +1, pasa a cobre 0. Esa es una reducción. Es una ganancia de electrones. ¿Sale? Aquí es oxidación, pérdida de electrones. Esa es oxidación. Y reducción es ganancia de electrones. ¿Sí se entendió? Sí. ¿Sí se entendió, Chávez, Silva, Javier, o no se encuentran? Sí, maestro. ¿Sí se entendió ahora sí? Profe, Sí, Adelante. todo bien. aquí le descontó un electrón por lo que tiene como tal en los primeros renglones, ¿verdad? A ver, es que esta es la reacción de oxidación del cobre. Acá están las reacciones. Aquí está, mira, no se alcanza a ver, pero sí, es esta línea que está aquí. ¿Sale? Cobre más O2, 2Q, 2O. Bueno, voy a tratar de representar esta reacción. Es 4Q o 2O, 2Q o 2. Analizamos cuáles son sus valencias. Cuando está en estado puro, se supone que aquí está en estado puro, no tiene una barra de cobre bien protegido, sin que haya en contacto con la superficie. Es cobre puro, ¿verdad? Y tiene igual número de protones, igual número de electrones, por eso ahí se dice que su valencia es 0. Si lo exponemos en la atmósfera, la superficie se pone color verde, color amarillo, y ese es óxido de cobre, Q2O. ¿Qué valencia tiene ahí ya el cobre en la superficie? En el centro, pues va a seguir siendo cobre puro, pero en la superficie ya hay una capa de óxido, y su fórmula es Q2O. Quiere decir que ya se oxidó esta superficie, y ahí la valencia del cobre ya es 1. Acuérdense, en química les dijeron que, por ejemplo, este elemento A más B forma un compuesto AB. Y la valencia, vamos a suponer que aquí la valencia, nada más que no puedo poner los exponentes. Bueno, más claro así, vamos a suponer que tenemos este mismo Q2O. La valencia del cobre en el compuesto es +1. Ay, joder. Es +1. Y la valencia del oxígeno aquí nunca cambia, es -2.
Voy a tratar de dibujar algo aquí. O sea, aquí está así, miren. El cobre. El cobre tiene aquí más 1. Híjole, nada más que no puedo dibujar. Ahí. No. Ok, la canción. El cobre tiene aquí valencia más 2. No lo voy a poner aquí. Más, ok, la canción. Ya no pude. Bueno, aquí está valencia más 2, más 1 y menos 2. Este 2 es el que está aquí, es este 2. Y este 1 es el que va a estar aquí después del oxígeno. No sé si se acuerdan eso, esa regla. Entonces este 2 va a ser la valencia del, es este menos 2. A ver, espérenme. Este 2 es este 2 que está aquí. Es como subíndice. Y este 1 es el que va a aparecer aquí, aquí después del oxígeno. Esa es la valencia respectiva de cada uno de los elementos que intervienen en la reacción. Entonces ahora sí, Q2O, partiendo y planteando esta reacción, sabemos que el cobre cuando está en estado puro, pues está neutro, no tiene ninguna carga en exceso, ninguna carga positiva ni negativa de más. Están equilibrados sus cargas positivas y negativas, pero cuando está en estado oxidado ya ha perdido electrones. Oxidación es pérdida de electrones. Por eso aquí, si aquí tiene valencia más 1 y era cobre puro, entonces está perdiendo electrones. Lo contrario, ganancia de electrones, quiere decir que es una reacción de reducción, ganancia de electrones. Más o menos. ¿Sí se entendió, jóvenes? Sí, profe. Profe, yo tengo una duda, pero es Adelante. más arriba. A Es de ver. lo del titanio, del ejercicio que hicimos del titanio. Ajá. Ya Usamos ves. una fórmula para... Ah, es lo que iba a ver enseguida. Íbamos a ver enseguida eso. ¿Me permites ahorita? Ah, va.
Gracias. Sí, era para entender eso. Ahorita vamos a eso, ¿sí? Ahora sí, ya se entendió lo anterior, más o menos, ¿verdad? Ahora vamos a ver entonces reducción de óxidos. Recordando nuevamente, cuando delta G es igual a cero, entonces la reacción está en equilibrio, delta G es negativo, ocurre de izquierda a derecha y es instantánea y son muy estables los productos óxidos. Y lo contrario, ¿verdad? Cuando es positivo, son estables los reactivos y los productos se descomponen. Veamos esta reacción. Ahora sí vamos a aplicar los criterios de estabilidad. Por ejemplo, la oxidación del aluminio, según el diagrama de Ellingham, marca a 1000 grados centígrados 850 negativos. Según el diagrama de Ellingham, el óxido de magnesio muestra menos 960 a la misma temperatura. ¿Cuál va a ser más estable? ¿El MgO o el Al2O3? Jennifer Andrea, ¿sí se encuentra? Sí, profe, aquí está. ¿Cuál es más estable, el MgO o el Al2O3? El magnesio. El óxido de magnesio, en este caso, como dijo Jennifer, es más estable el MgO que el Al2O3. En este caso, el magnesio es capaz de descomponer al óxido de aluminio, o sea, es capaz de reducirlo, pero el aluminio ya no es capaz de reducir al óxido de magnesio. Ese es el criterio. Según Jennifer, el MgO es mucho más estable que el Al2O3. Y en esta situación, el magnesio va a reducir, va a descomponer al Al2O3, pero la situación al contrario ya no. El aluminio no puede descomponer al MgO. Ahora sí vamos al ejercicio que habíamos planteado. Dice, mediante el diagrama de Ellingham, determine la energía libre estándar a 1200 grados centígrados de la reacción y vea si la reducción del óxido de titanio con níquel es posible. La reacción de reducción del titanio con el níquel se plantea así. Tendríamos el óxido de titanio y que se reduzca ante el níquel. Y si la reacción fuera posible, se formaría óxido de titanio, óxido de níquel y se quedaría libre el titanio. ¿Esa reacción es posible o no? Bueno, consultamos el diagrama de Ellingham y obtuvimos a esa temperatura estas energías libres. Se encuentra Montserrat. Sí, profe. ¿Me puedes decir cuál de estos óxidos es más estable? ¿El de titanio? El del óxido de titanio, ¿verdad? Y analizamos la reacción. ¿Es posible esta reacción o no? ¿Es posible que ocurra de izquierda a derecha? No. No es posible, ¿verdad? Más bien la reacción contraria sí. El titanio aquí se supone que es más estable, es menos 655, el del níquel menos 220, es más estable entonces el óxido de titanio. Por tanto, el titanio sí puede reducir al óxido de níquel. Más bien la reacción que puede ocurrir es la contraria. El óxido de níquel
sí puede ser reducido por el titanio y ocurriría la reacción de derecha a izquierda. ¿Sale? ¿Por qué? Porque este óxido de titanio acá es mucho más estable que este óxido de titanio. Así está. ¿Sale? Eso lo podemos comprobar haciendo algunas operaciones o viendo el diagrama de Ellingham. Vean aquí el del níquel, este es el verde, a 1200 grados centígrados, aquí está la línea amarilla, 1200, y vean la del titanio, es este rojo que está aquí, es el del titanio, a 1200, vean, el del titanio está mucho más abajo que el del níquel, óxido de níquel, perdón, aquí está el verde. Entonces es más fácil que el titanio reduzca al óxido de níquel, pero el níquel no puede reducir al óxido de titanio. Esos son los criterios que estamos viendo y es lo que vamos a tratar de demostrar haciendo algunas operaciones. Profe, Adelante. si nosotros sabemos que el titanio sí puede reducir al níquel, ahora qué variables debemos contemplar para poder realizar esa operación. Aquí vamos, aquí vamos. Para confirmar eso, ya vimos en el diagrama de Ellingham, ya vimos los valores de energía libre como son. Bueno, ahora vamos a utilizar los criterios de Hess. Ya sabemos que esta es la reacción que queremos obtener a partir de estas dos reacciones, nada más que de estas dos reacciones vamos a sacar esta primera, en el que el óxido de titanio va a aparecer como reactivo y el óxido de níquel como producto. ¿Qué debemos hacer? Pues cambiamos el sentido de la reacción o la orden de la primera reacción, ¿verdad? Que aparezca el óxido de titanio como producto y la segunda reacción queda así como está. Aplicamos la ecuación o los criterios regla de Hess o simplemente restamos las ecuaciones. Entonces, lo que hice fue cambiar. Aquí lo que hice, en el diagrama de Ellingham se obtienen las energías libres de formación. Se combinan ambas reacciones para formar la reacción 1. Quiero formar esta reacción a partir de estas dos, para la cual se invierte la reacción 2, o sea, la del titanio, por lo que su delta G cambia de signo y luego se suman. Cambié la ecuación del titanio. Este apareció ahora como producto. Y los reactivos, perdón, apareció como reactivo el óxido de titanio, productos titanio y oxígeno, y la otra reacción del níquel queda igual como está. Hago la suma. Antes de la reacción está el óxido de titanio, TiO2. Aparece el níquel, es este el níquel. Está el níquel. Luego aparecería el oxígeno. Pero ya no lo puse porque está aquí antes de la reacción. A ver, aquí va. Aquí está antes de la reacción y acá aparece después de la reacción. Yo ya no lo puse porque aquí se está sumando y acá está restando si lo paso para acá. O este para acá, pasa restando. Entonces desaparecen estos oxígenos. ¿Sale? A ver.
Desaparecen estos oxígenos. Productos, tengo el titanio, aquí está el titanio. Productos, óxido de titanio, aquí está el óxido de titanio, aquí aparece el óxido de titanio. Y ahora sí sumo las, bueno, aquí al que cambié de sentido de la reacción, le cambiamos su delta G, signo de delta G era menos, le puse más, y hago las operaciones más, menos, y obtengo 435 kilojoules mol por mol. Y ahora sí aplico el criterio, ¿ocurre o no esta reacción con este valor positivo de delta G? Viviana. Si se encuentra Romero Rodríguez Viviana. Sí. ¿Ocurre esa reacción o no? ¿Cuál, profe? Es que la verdad me perdí poquito. Aquí en el que está de verde, nos resultó más 435 kilojoules mol. Pues creo que sí. No sé, la verdad no estoy segura. A ver, alguien que le ayude. No, profe. No sucede porque tenemos un valor de energía libre positivo. No ocurre. ¿Sale, Viviana? Ok. No ocurre porque acá están los criterios, por eso quise empezar antes con esto. Con esto, ¿verdad? Delta G0, equilibrio. Delta G negativo, instantánea de izquierda a derecha. Delta G positiva no ocurre, es de izquierda, más bien sería de derecha a izquierda. Y el criterio es que si es positivo, no ocurre la reacción. No ocurre pues en el sentido de izquierda a derecha, más bien sería de derecha a izquierda. En este caso, el resultado fue más 435 kilojoules. Esa reacción no ocurre. Con esto confirmamos entonces lo que dedujimos del diagrama de Ellingham. ¿Estamos? Sí. Entonces aquí dice, resulta delta G positivo, por lo que no ocurre la reacción planteada. Como puede observarse, la reacción de reducción del óxido de titanio con el níquel no es posible a 1200 grados centígrados, pero la reducción del óxido de níquel con el titanio sí. Lo anterior es por el resultado de delta G, que es positivo, más 455, lo cual indica que la reacción 3 no ocurrirá. Esto fue lo que obtuvimos en el diagrama de Ellingham. Y si quisiéramos comprobar todavía obteniendo la constante de equilibrio, obtendríamos este valor. ¿Sí? Un valor de K muy pequeño, mucho menor que 1. Bueno, aquí hice para la reacción final, K es igual a E a la menos delta G sobre RT. Aquí sustituí el valor de la energía libre que obtuvimos, más 435, entre R, entre T, y obtuve ese valor de K. E a la menos 3715, que viene siendo igual a 7.34 por 10 a la menos 17. El valor de K es mucho menor que 1, por lo que no es posible la reacción de izquierda a derecha. ¿Más o menos se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? Profe, ¿me puede repetir otra vez, por favor? Sale, a partir de aquí está bien. Sí. Bueno, aquí dice, la pregunta es si es posible
la reducción de este óxido de titanio con el níquel y planteamos esta reacción. La reacción de reducción del óxido de titanio con el níquel sería así, pero no sabemos si ocurre o no. Para eso analizamos el diagrama de Ellingham y vimos que a esta temperatura, 1200 grados centígrados, tenemos estos valores de delta G. Los dos son negativos, pero bajo el criterio, ¿cuál es más negativo? El del óxido de titanio, que es menos 655, el del níquel es menos 220. La estabilidad, según estos valores, pues es más estable el óxido de titanio, y el titanio va a ser capaz de reducir al óxido de níquel, pero no el níquel al óxido de titanio. Desde ese punto de vista, ya tenemos ese concepto, ya tenemos esa definición. Y si vemos el diagrama de Ellingham, aquí está el del níquel, es este verde, es la línea, y aquí está del titanio. Entonces, si es verdad, ¿verdad? A 1200 grados centígrados, cruza aquí, y este es su delta G. ¿Cuánto es? Menos 650. A 1200, ¿cuál es el de la línea verde? Es más o menos menos 200. Es más estable el óxido de titanio que el óxido de níquel. Entonces el titanio sí es capaz de reducir al óxido de titanio, y el níquel, y no es posible que el níquel reduzca al óxido de titanio. Hacemos, para confirmar esto, algunas operaciones de obtención de esta reacción. Esta es la reacción que queremos que ocurra. La reacción 1. Y vemos en el diagrama de Ellingham las reacciones de oxidación de cada uno de estos elementos, del titanio y del níquel. A esta temperatura obtenemos estos valores de energía libre. Para obtener la primera reacción, quiero que aparezca el óxido de titanio, TiO2, como reactivo. Para que aparezca el TiO2 como reactivo, tengo que cambiar esta segunda reacción, invertir y cambiar su signo. El otro, el del níquel, queda igual. Entonces aquí ya cambié la reacción, el sentido de la reacción. Ya aparece aquí el titanio como reactivo y como producto el níquel. Esta segunda reacción no cambia, nomás cambié la primera. Hago las operaciones de suma. Aquí está el titanio como producto, no hay otro, no hay otro en el reactivo ni como producto. Entonces coloco aquí el titanio, el óxido de titanio, luego aparece el níquel. Aquí están dos níqueles. Aparecería enseguida el oxígeno, pero este sí aparece antes y después, antes de la igualdad y después de la igualdad. Entonces, si paso a la derecha, paso con signo negativo y se anula este oxígeno, o si este oxígeno que está a la derecha, paso a la izquierda, le cambio el signo y se anula. Por eso ya no lo pongo aquí. Luego, en el producto ya aparecería titanio. Acá está el titanio, es este. El titanio. ¿Cuál otro aparece? Dos veces óxido de níquel, aquí están. Y ya puedo sumar las energías libres, 655 menos 220, 435.
con este signo positivo, pues no ocurre la reacción, ¿verdad? Quiere decir que más bien el titanio sí puede reducir al óxido de níquel, pero el óxido de titanio no puede ser reducido por el níquel, y con este valor de delta G confirmamos que esta reacción no es posible. De aquí, y si quisiéramos saber cómo va a ser su constante de equilibrio, pues nada más sustituimos en esta ecuación su delta G, la energía libre, hacemos las operaciones y obtengo un valor muy pequeño de K. Y con esto también confirmamos que con este valor hay más. Voy a poner aquí a ver si... Aquí. La relación de K es igual a productos sobre reactivos. Y si este valor es mucho menor que 1, quiere decir que hay más, hay mucho más reactivos que productos. Quiere decir entonces que este denominador es mucho más grande que los productos. Híjole, no se ve. Así. Ahora sí. ¿Ya se entendió más o menos? Sí, profe, gracias. Eso es. Siguiente ejercicio, así rápidamente. Determine a qué temperatura sería posible reducir el MgO con el aluminio. O sea, ¿qué ocurrirá si ocurrirá esta reacción? Sí puede reducir el MgO, sí puede ser reducido por el aluminio para formar Al2O3 y liberar al magnesio. ¿Sí se puede hacer? Bueno, para eso consultamos el diagrama de Ellingham a 1000 grados centígrados, y el valor de la oxidación del óxido de magnesio del magnesio es menos 960, y el de la alúmina a esa temperatura menos 840. ¿Cuál es más estable? Oliver Hernández. ¿No está Oliver? Sí, profe, ¿qué pasó? ¿Cuál es más estable de estos dos óxidos? Si mal no recuerdo, bueno, ahí por el valor de delta G, el más estable es el del magnesio. Es el más estable. Correcto, gracias. Entonces, la primera reacción, esta que estoy señalando aquí, ¿ocurrirá o no? No, porque el aluminio no puede reducir al óxido de magnesio. Muy bien. Espérame, déjame ponerte la participación. Había otro que había participado antes, no me acuerdo, era... Jorge Nefi, no, ¿verdad? Ah, era Viviana. ¿Alguien más que se me haya escapado? A mí me preguntó y Jesús Campuzano creo que también me contestó algo. Ajá. Campuzano, Ajá. Jesús, ¿verdad? Sí, profe, Jesús Campuzano. Ajá.
Sí, estoy poniendo participaciones, gracias. ¿Alguien más me faltó anotar? Pues a mí me había preguntado algo, Sí. pero no. ¿Cómo te llamas? Martínez González. Martínez González, sí, ya está. Yo cuando le preguntó a Jenny, profe, también le respondí después cuando dijo a Jenny. ¿Cómo te apellidas? Ortiz Alcántara. Ortiz Alcántara, muy bien. ¿Alguien más faltó? Ya tengo a Tapia Juárez. Yo le respondí una pregunta, profe. ¿Cómo te apellidas? Torres Sierra. Torres Sierra, muy bien. Gracias. Bueno, a ti. Entonces, este es el ejercicio que está pendiente. Si gustan copiarlo y lo estudian para ver, para compararlo en el diagrama de Ellingham, y lo terminamos en la siguiente clase. Profe, Adelante. ¿tiene un momento ahorita que se retiren mis compañeros, por favor? Sí. Gracias, jóvenes, cuídense. Nos vemos, profe, gracias. Nos Nos vemos. vemos en la siguiente clase.